A ver, ¿puede alguien cometer un delito y aún así no recibir ningún tipo de castigo? Aunque suene a contradicción total, en derecho penal la respuesta es un sí, y además un sí rotundo. Hoy vamos a analizar precisamente este concepto tan curioso, la punibilidad. Es que la idea de un crimen sin castigo choca un poco con nuestra noción más básica de lo que es la justicia. Sin embargo, el sistema legal a veces tiene razones de mucho peso, razones estratégicas para decidir no aplicar una pena, incluso cuando el delito está más que probado. Para entender esta excepción tan llamativa, primero hay que tener clarísima la regla de oro que sostiene todo el sistema de justicia penal. Es una relación de causa y efecto, vamos, de libro. La pena es la consecuencia y el delito es el presupuesto indispensable para que esa consecuencia pueda existir. Dicho de otra forma, para que nos entendamos, sin crimen no hay castigo. Punto. Simple, ¿verdad? Pero para que un acto sea considerado un delito de verdad, tiene que pasar por estos 4 filtros. Y ojo, en orden. Primero, una conducta, una acción o una omisión. Segundo, la tipicidad, que significa que esa conducta encaja como un guante en la descripción de un delito del Código Penal. Tercero, la antijuridicidad, es decir, que no exista ninguna justificación como podría ser la legítima defensa. Y finalmente, la culpabilidad, donde se demuestra que la persona era consciente y responsable de lo que estaba haciendo. Pero atención, porque aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Demostrar que alguien ha cometido un delito, superando esos 4 filtros, no es el final del camino, ni mucho menos. La ley introduce un filtro más, una especie de control de calidad final, antes de decidir si se impone o no se impone una sanción. Y ese filtro es la punibilidad. Es la categoría que responde a la pregunta del millón. Vale, tenemos un delito y tenemos un culpable, pero ¿lo vamos a castigar? El punto crucial es este. Los 4 elementos que acabamos de ver pertenecen al análisis del delito. Son el presupuesto. Pero la punibilidad pertenece a un mundo distinto, al mundo de la consecuencia, al de la pena. Son 2 debates que están conceptualmente separados. Así que vamos a explorar la primera razón por la que un delito podría no castigarse, las que se conocen como condiciones objetivas. Pensemos en ellas como si fueran unas casillas adicionales que la ley exige marcar. Son hechos objetivos, que no dependen de la intención de la persona, pero que tienen que ocurrir para que el castigo se active o se modifique. Un ejemplo de manual es el hurto de uso. Imagina que alguien coge un coche sin permiso solo para dar una vuelta. El delito de hurto ya se ha cometido. Pero si lo devuelve intacto, ese acto posterior, la devolución, funciona como una condición objetiva. La ley dice que si esa condición se cumple, la pena será mucho menor. El delito no desaparece, pero su consecuencia cambia por un hecho externo. Y ahora vamos con la segunda razón, que es todavía más llamativa. Las excusas absolutorias. Aquí, la ley directamente decide perdonar la pena por completo. Una excusa absolutoria es, en esencia, una orden del legislador que viene a decir: aunque esta persona ha cometido un delito y es culpable, el Estado renuncia a su derecho a castigarla. Y lo hace por lo que se conoce como política criminal, que al final no es más que una decisión por pura estrategia. Y aquí está el punto clave. Una excusa absolutoria no borra el delito. El acto sigue siendo ilegal y la persona sigue siendo culpable. Lo único que ocurre es que por una decisión estratégica, el Estado decide no imponer un castigo. Y punto. El ejemplo más claro lo encontramos en los delitos contra el patrimonio, como el hurto, cometidos entre familiares muy cercanos y siempre que no haya violencia. La ley considera que el daño de meter el derecho penal en un conflicto familiar es mayor que el beneficio de castigar ese hurto. Se prioriza, por tanto, la paz familiar. Para que todo esto quede bien claro, vamos a ponerlo a prueba con un caso práctico y vemos cómo funciona. Pues este es Fulgencio, un estudiante de 20 años. Un día coge 950 soles del cajón de la cómoda de sus padres para comprarle un regalo a su pareja. Primera pregunta. ¿La acción de Fulgencio es un delito de hurto? La respuesta es que sí. Coge un bien ajeno, sin permiso y con intención de apropiárselo. Es una conducta típica, antijurídica y culpable. Supera los 4 filtros del delito sin problema. Segunda pregunta. ¿Se le puede aplicar la pena que corresponde a ese delito? Y aquí es donde entra en juego la relación familiar. Al ser un delito patrimonial sin violencia entre un hijo y sus padres, la ley activa una excusa absolutoria. Y la pregunta del millón. ¿Significa esto que Fulgencio, al final, no ha cometido ningún delito? La respuesta es un no rotundo. El delito de hurto existe y está completo. Fulgencio es legalmente culpable. Sin embargo, por esa relación familiar, la excusa absolutorio actúa como un escudo que bloquea la consecuencia.
La pena simplemente no se aplica. Y esto nos lleva a la pieza final de este rompecabezas legal y a la gran conclusión de todo este asunto. La lógica es unidireccional. Es perfectamente posible que alguien sea culpable de un delito, pero que no sea punible, que no reciba un castigo. Lo que es absolutamente imposible en un Estado de Derecho es que alguien sea castigado, que haya punibilidad, sin que antes se haya demostrado su culpabilidad. Y esto nos deja con una reflexión final para darle unas vueltas. Si la propia ley, basándose en criterios superiores como la paz familiar o la política criminal, decide no castigar un delito que se ha probado, ¿se está haciendo justicia? La respuesta, como vemos, no siempre es tan simple como parece,